Y hoy voy a contar la historia desde el principio. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a contar la historia desde el principio. O sea, esto va a ser una serie de vídeos. ¿Por qué? Porque necesito entender lo que estoy viviendo. Y solo lo entiendo cuando lo cuento. Y a veces ni eso. El otro día estaba viendo otra vez ese discurso de Steve Jobs en ¿dónde era? En Stanford, creo. En el que dice que la vida solo se entiende cuando miras atrás y eres capaz de unir los puntos. Y entonces sabes qué puntos te han llevado al lugar en el que estás ahora. No es que el lugar en el que esté yo ahora sea maravilloso. No, porque él hablaba desde el punto de vista de, fíjate, que todo esto me ha llevado a ser el socio principal o como se llame de una compañía que ahora mismo es muy exitosa. Pero bueno, da igual, al final estés donde estés en el punto de la vida en el que estés, pues hay cosas que te llevan a ese punto. Y es lo que necesito entender. Pues bueno, vamos aquí a divagar y a despotricar y todo eso. En este no voy a despotricar mucho porque no me voy a meter todavía en el infierno, porque creo que el infierno tiene unos antecedentes. Entonces yo creo que me voy a remontar al año 2010. Estamos en 2024, 14 años atrás, y en el año 2010 yo me metí a Fotografía 2 en Bellas Artes. Yo acababa de retomar la carrera porque mi carrera tuvo como muchas interrupciones. Entre ellas empecé a salir con una persona que era muy perjudicial. Y quizá eso también tiene relación con lo que me ha pasado después, porque era perjudicial en el mismo sentido que era perjudicial este señor que me ha jodido la vida. Solo que no entiendes que algo como eso te pueda pasar en el plano laboral porque no hay tanta información al respecto ni tanta concienciación. Claro, yo tenía muy claro en ese momento que no me iba a volver a pasar en el plano sentimental. O sea, tengo muy claras las señales, pero cuando empiezas a ver esas mismas señales en el plano laboral, dices, me estoy volviendo loca. Y volvemos a la rueda. Entonces, bueno, en el año 2010 yo acababa de salir de un proceso judicial y me habían dado la razón. Se ve que yo cada cosa que me jode la vida acaba en juicio y me acaban dando la razón. Bueno, está bien. Pero no lo contaba, ¿no? Entonces todavía no lo había contado a nadie, nadie sabía por lo que yo estaba pasando, nadie sabía por lo que yo había pasado porque me daba vergüenza. Y ese año cogí una asignatura que se llamaba Fotografía 2. Yo no había cogido Fotografía 1 porque siempre estaba llena, pero cogí Fotografía 2, que tenía poco que ver con lo que yo había imaginado que era, porque bueno, tenía una parte que era historia de la fotografía y otra parte que era hacer un proyecto personal. No dábamos nada de técnica, nada de eso. No recuerdo cómo se llamaba la asignatura en realidad, porque le ponen como nombres raros para recibir más dinero de créditos y cosas de esas. Pero bueno, Fotografía 2 la llamábamos. Y tuve a Pepe Enyoc, que se le conoce bastante aquí en Valencia. Bueno, en Valencia y supongo que a nivel nacional también. Y él era el profesor, el que nos dio historia de la fotografía, el que nos hablaba de los proyectos y nuestro tutor durante ese proyecto. Entonces yo ahí hice un trabajo que no sé si lo tengo aquí. Bueno, este fue mi trabajo final de esa asignatura. No os lo he enseñado nunca. A ver, es un trabajo que se ve como el culo ahí. Mucho reflejo. El papel es una esquete. Bueno, en este trabajo hay como muchas fotos que no tienen sentido. A ver, aquí están las que más... Porque había que meter 20 fotos y claro, al final pues metí mucho relleno. Entonces, estas son como las del inicio. ¿Dónde está la primera foto? Aquí. Vale, y al final es un poco como un cómic. Sigue como una secuencia y claro, es el primer trabajo fotográfico que yo hice. Entonces aquí quitaría muchas fotos. Esta es la primera. Vale, veis que ahí hay una muñeca y esta muñeca está como buscando, porque yo ya me sentía bicho raro entonces y en aquella asignatura un poco más de lo normal porque estaba siempre sola, la gente no me hablaba, en fin, que también puede que sea culpa mía, yo lo sé, pero no, me costaba integrarme. En la facultad en general me costó integrarme y siempre estaba por ahí yo sola y en fin. No lo pasé bien en aquel
momento, también de donde yo venía y de qué venía y de haber interrumpido la carrera varias veces y de no haber tenido como un seguido, pues fue difícil integrarme, pero bueno, que me ha pasado siempre. No que ni en el instituto ni nada, tenía como los amigos justos y ya está, y para el resto era el bicho raro. Entonces, en este trabajo, lo que veis, estas son fotos que sobran, porque tenía que hacer relleno. Entonces, ahí estaba... ¿dónde está esta foto? Vale, ahí estaba como la mesa y era pues eso, una muñeca que estaba buscando como sus orígenes. El trabajo se basaba en una película que se llamaba En construcción, que no sé si es de Víctor Erice o si de él es solo El sol del membrillo. No me acuerdo quién era la película, pero era como una especie de documental, pero no era un documental. Era un barrio de Barcelona que estaban tirando todas las casas porque era un barrio así muy marginal y estaban haciendo pues eso que hacen, se llama gentrificación. No, la película es vieja, será de los 90, creo que se llama gentrificación, que lo que hacen es que degradan un barrio, bajan los precios de todas las casas de ese barrio y entonces llegan, se cargan las cosas, se cargan todas las casas porque las pueden comprar a un precio tirado y hacen allí viviendas de lujo. Entonces era el momento en el que estaban conviviendo la construcción de esas viviendas de lujo con la marginalidad del barrio. Y había un obrero, porque toda la película estaba muy llena de desesperanza, porque se basaba más en esos personajes que vivían allí, en ese barrio marginal y que no tenían esperanza en su futuro. Pero había un obrero que venía de Marruecos o no recuerdo de dónde, que sí que veía esperanza en el futuro, a pesar de estar viviendo donde estaba viviendo. Él estaba ahí construyendo esos barrios y tenía como sueños y quería, pues eso, ¿no? Como encontrar a gente que también tuviera esa esperanza en el futuro y al final no lo veía mucho tampoco. Entonces nos mandaron a hacer un trabajo sobre eso. A partir de ese trabajo sobre eso terminó surgiendo mi proyecto final del curso, porque ya había tenido otra idea, pero otra chica hizo lo mismo que yo había tenido la idea. Fue un poco raro, pero bueno. Así que al final pues terminé haciendo esto. Bueno, esa foto... Y entonces tenemos esta que es con la que normalmente inicio el trabajo. Esta es una de las fotos que no se ha caído del trabajo, que es como esa búsqueda, ¿no? De, bueno, aquí ¿qué hay? Creo que este trabajo lo hice con flash, pero no me hagáis mucho caso, porque igual yo aquí entonces no tenía... No, yo aquí no tenía flash. Este trabajo está hecho con luz natural y esperándome a que la luz entrase por las ventanas. Entonces aquí tenía este rayo de luz que, bueno, se ve como una mierda porque las copias no están bien, pero algún día las haré bien. Y de hecho estas copias me costaron una pasta, pero están mal de color y de todo. Pues me las hicieron profesionalmente, pero fatal. No sé ni qué papel es este. Y al subir, pues encontraba esto, ¿no? Y era como el empezar a encontrar como rastros de sí misma. Y eso, ¿no? El responder a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy un bicho raro? Y bueno, aquí está la parte de esta truculenta que sobra. Pero bueno, esa sí que es de parte. Pero esto es ya más... pues eso, ¿no? Que necesitaba como fotos de relleno porque tenía que presentar 20. Y al final presenté todo esto. Quizás sí me quedaría con alguna de estas fotos. Pero... no. ¿Dónde están? Pero bueno, es que se repiten mogollón y que no tiene mucho sentido. Aquí esta sería la siguiente a esta. Y es cuando aparece pues un montón de piezas. Y eso, ¿no? Como estoy buscando mi identidad y me encuentro como un montón de cosas fragmentadas. Esta foto también es parte, esta ya no, esta la saqué porque bueno, hice una cosa que no la veo por aquí. Aquí está. Que era como que me iba acercando a la muñeca, pero esto no tiene ningún sentido. Entonces
Tengo dos, esta y esta, que también las hago formar parte del trabajo. No, como a veces solo pongo esta y esta la quito. Otras veces esta también me parece importante. Pero si no pongo esta, pues pondría esta. Como un poco el encontrar algo en lo que te has sentido reflejado, pero al final está como inanimado y sigue sin tener respuestas. Y esta pues también es repetitiva porque es la misma que esta al final. no tiene mucho sentido. No, entonces es una de las tres. O esta sí que forma parte. Y aquí pues el darte cuenta de que estás un poco solo y que no te sientes identificado con nada de lo que te rodea. Y esta sí que fue, o sea, tengo como 20 fotos y al final lo dejo en 5 o 6, porque esta muñeca se llama Nadia, que significa esperanza en ruso, creo, a lo mejor no me hagáis caso, porque yo lo busqué en su día y era así, pero no, porque le quería poner un nombre japonés, pero esperanza era Nozomi y no me gustaba. Entonces busqué otros significados en otros idiomas y me salió eso. Y es muy pequeñita. Y dices, pero bueno, hay esperanza aunque sea pequeñita. Y veis que aquí he hecho lo mismo, ¿no? El zoom. El zoom en la misma foto. Esta tampoco entra. Y esta es la última, esta sí que me suele cerrar el trabajo. A veces esta no la pongo. Pero bueno. Y lo mismo, pues eso, la esperanza existe aunque sea muy pequeñita, ¿no? Y es como sentirte reflejado también en eso. ¿No? Y aquí el rayo de luz, que esta foto la hice como 20 veces porque yo quería el rayo y nunca lo cogía. Y bueno, hice este trabajo que se ha quedado en esto y aquí todo lo que sobra. Menos mal que está, porque no sabía si me lo había dejado en el infierno. Entonces, después de hacer este trabajo, como que necesitaba seguir, o sea, se acabó la asignatura y yo me sentí huérfana. Dije, vale, he hecho esto, pero no soy capaz de hacer nada más sola. Y entonces me apunté o sea, durante el curso habían venido otros profesores, habían venido a darnos charlas y vinieron unos chicos que había una escuela de fotografía en Valencia que se dedicaba a hacer como proyecto personal, y entonces yo me apunté al curso siguiente y estuvimos un año haciendo ese curso, pero durante todo ese curso me sentí un poco como en este trabajo. De hecho, no fui capaz de hacer ningún trabajo. Yo no estaba preparada entonces para hacer ningún trabajo y por lo mismo seguía escondiendo pues que acababa de tener una relación en la que me había tenido que había terminado en el juzgado, que sí, que me habían dado la razón, pero yo estaba muy mal psicológicamente y además lo escondía porque ¿qué van a pensar de mí si saben lo que ha pasado? Y entonces no lo disfruté. Y también además seguí teniendo esa sensación de que hablaba marciano, de que nadie me entendía y de que no era capaz de encajar. Sí que cuando yo contaba a lo mejor pues el tipo de trabajo que quería hacer, era como que todos se quedaban muy flipando y diciendo, ¡buah! No, o sea, me gustaría pensar como piensas tú. Me llegaron a decir, pero luego no sabía materializarlo, no estaba preparada para hacerlo y no fui capaz en un año de hacer ningún trabajo. Pero sí es verdad que al final pues todo termina, como que se termina acumulando y en algún momento sale por alguna parte, y llegó a salir pues 2 años después. Entonces ese año fue en el curso 2011-2012 cuando yo hice este curso mientras seguía en Bellas Artes. Me estaba atropellando ya el plan nuevo, yo seguía arrastrando escultura y me seguía sintiendo bicho raro en todas partes, ¿no? Pero bueno, aquello sí que me sirvió un poco, pues quizá que mis ideas no eran tan descabelladas como me podía pensar, pero lo que necesitaba era encontrar la forma de contarlas. Entonces, cuando acabó el curso me volví a sentir muy huérfana y me quise volver a apuntar, pero no sé qué pasó, que creo que la escuela cerró aquel año o se fue a Castellón o algo así, y no se volvió no se hizo otro curso. Es verdad que el tema de escuelas de fotografía está complicado en Valencia, y mucho más pues una escuela de ese tipo y un curso de ese tipo en el que vas a hacer tu proyecto personal y ya está. Entonces, pues quizá no tiene mucho público. Y eso
¿qué hizo? Y eso hizo que recordara unos carteles que yo había visto en Bellas Artes, que maldita la hora, sinceramente, donde se anunciaba el infierno. Y allí que fui al infierno, en el curso 2012-2013. ¿Por qué? Porque yo me sentía inútil, me sentía muy inútil y necesitaba que me explicaran la fotografía desde la base, porque no estaba convencida de que todo lo que había aprendido yo hasta ese momento, que lo había hecho de forma autodidacta, porque en Bellas Artes no te dan técnica, por lo menos en Valencia no te dan técnica, en Valencia te dicen búscate la vida. Y para mí no era suficiente pues haber tenido, cuando este trabajo se recibió bastante bien, de hecho llegué a exponer parte de este trabajo y no todos los alumnos de la clase expusieron, no todos fueron seleccionados para exponer, pero el mío sí, y se expuso en Burjasot, en la sala cultural esta que tienen ellos allí, pero no era bastante. Yo decía, yo no tengo ni idea, aquí se han fumado algo. Y de hecho, cada vez que me ponían una matrícula, yo iba a quejarme. Sí, no conozco a nadie que haga eso, pero yo lo hago. Y entonces, pues como pensaba que necesitaba saber más, pensaba que necesitaba ganar autoestima y que alguien me dijera que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo de manera incorrecta, técnicamente, me apunté al infierno. Y eso cambió mi vida. Y hasta hace 3 años hubiera dicho que la cambió para bien, pero ahora me doy cuenta de que no, porque además en los últimos 10 años, 12 años, porque esto fue en el año 2012, ya va para 12 años, he vivido una mentira. Y además me convencí de que el infierno era lo que me había llevado a hacer los trabajos que hice. Por ejemplo, el que he expuesto hace poco en Benicàssim, pero en realidad no. En realidad los trabajos que hice los hice porque había llegado el momento en el que estaba preparada para hacerlos. Y eso lo veo ahora, pero no lo veía entonces. Igual que cuando hice este trabajo, lo hice porque estaba preparada para hacer este trabajo, pero no era capaz de avanzar más allá, pero sí que estaba sentando un precedente. Al seguir trabajando, al meterme, por ejemplo, pues en ese otro curso en el que estuve 1 año y en el que no hice nada porque no estaba preparada para hacerlo, porque seguía sin contar lo que me había pasado, porque aunque lo intenté, hice un trabajo que nos mandaron a hacer un trabajo que era de robar fotos de internet, bueno, a ver, no sé, sí, apropiación, y con esas fotos de internet contar una historia. Y entonces con ese trabajo lo intenté contar. Me quedó una cosa un poco siniestra, no lo vamos a negar. Pero luego no fui capaz de contarlo. O sea, yo lo dejé y dije, lo interpretáis como queráis, no os lo voy a contar. Y sí que se vio ahí que había algo turbio, pero no, como yo no lo quería contar, pues tampoco me iban a forzar a hacerlo. Y eso, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues eso también te va quedando y luego eres capaz de contar tus propias historias. De hecho, en mi último trabajo lo he hecho yo sola, sin ayuda de nadie y en un momento bastante bajo. Entonces, pues creo que ya, o sea, sé que ya puedo volar sola y que hubiera podido volar sola aunque no me hubiera metido al infierno. ¿Me hubiera podido costar más o menos? Pues no lo sé. Sí que es verdad que allí he conocido a personas que no tienen nada que ver con el infierno y que de hecho también habrán pasado su propio infierno por estar allí, que sí que me ayudaron en el camino, pero luego he conocido a otras que solo han puesto piedras y piedras y piedras y el primero el dueño del infierno. Y luego algunos compañeros que se hacían llamar amigos pero que no lo son. Entonces, bueno, pues esta es la primera parte. Esto es lo que me llevó a para mí es el punto de partida, el haber hecho este trabajo y el haber querido hacer más trabajos que al final todos están relacionados con este. Al final todos tienen cosas en común y las fotos de unos están representadas en otros y aquí, por ejemplo, pues yo podría ver esta foto que aunque la saque fuera, esta foto se podría relacionar bastante con aquella foto que os enseñé hace unos meses en la que os hablaba de que eran como todas las voces que tienes en tu cabeza y que te estás preguntando qué son. Podría estar en esta foto. Y eso que, bueno, este trabajo es el menos relacionado con todos porque es un poco un cómic. Es como una viñetita y otra y otra y otra y aunque algunas fotos funcionen de manera independiente, no todas lo hacen. O esta imagen, que es la favorita de todo el mundo. A mí no me gusta, mi favorita es esta. De hecho, esta foto hice yo un autorretrato en la misma escalera, igual, que no sé dónde anda.
por ahí lo tengo. Pero bueno, pues eso, que llevo ya 25 minutos, así que voy a cortar aquí, porque esto solo es el principio de la historia, de intentar entender, de mirar hacia atrás y ver esos puntos que te han llevado al punto en el que estás y a ver qué conclusiones saco sobre esto, porque de verdad necesito ya cerrar esta etapa, necesito que se acabe, necesito asumir que he vivido en una mentira y en un engaño y sé que no voy a acabar de cerrarlo de todo hasta que no me pague y de momento sigue sin pagarme, pero por lo menos pues yo voy a contar mi historia, ya que él cuenta lo que le da la gana y ya que soy una mentirosa y miento sobre él y soy una aprovechada y no sé qué más soy, pues oye, que no soy yo la que se gasta el sueldo de los trabajadores durante 2 años, ¿eh? No soy yo. Y una de las trabajadoras era yo. Así que, pues eso, voy a intentar entender, voy a contar todo esto y esta es solo una primera parte. Esperad más. Espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo, no sé, pues, ¿qué me podéis decir sobre este vídeo? Pues nada, si son mis vivencias. Y ya está. Así que no os puedo preguntar nada sobre este vídeo que me dé ninguna iluminación, sinceramente. Espero que os guste esta serie. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Tenéis abajo redes sociales y todo eso. Y eso, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!